arqueomanía. Los señores del Valle, primera parte. Sabíamos que los neandertales fueron grandes cazadores. Lo que desconocíamos hasta ahora es que los animales cazados, además de ser sustento y comida, pudieran haber desempeñado un papel de orden simbólico o religioso. Hoy visitaremos un importante yacimiento, acaso el primer santuario neandertal documentado hasta el momento. Aquellos humanos, hoy desaparecidos, competían con los carnívoros para mantener el grupo. No obstante, puede que los neandertales vieran algo más que alimento en sus piezas de caza y le otorgaran algunos valores simbólicos, convirtiéndolos de alguna manera en tótems asociados a una primitiva ritualidad. En las cuevas de Gorham y Vanguardia, en Gibraltar, se está documentando un estrecho lazo entre los neandertales y las aves. Las líneas de investigación están abiertas y parecen alejar la imagen ruda y primitiva de esta humanidad extinta. En otros lugares, como la Sima de las Palomas en Torrepacheco, Murcia, se han documentado restos de fauna junto a un enterramiento neandertal. Al norte de Madrid existe un verdadero santuario natural, el Valle del Lozoya. Allí, al pie de Guadarrama y Peñalara, entre aves fascinantes y manadas de lobos, está el yacimiento neandertal de Pinilla del Valle. El lugar, conocido como Valle de los Neandertales, puede que escondiera un santuario, el primero atribuido a los neandertales. Y para conocerlo, hemos viajado hasta el yacimiento, compartiendo albergue en medio del bosque con su gran equipo de arqueólogos y paleontólogos. Ya hemos acabado el desayuno en el albergue donde he dormido con todo el equipo de excavación y ya me voy a dirigir hacia el yacimiento, pero lo voy a hacer andando. Es un ratito de caminata, pero yo creo que merece la pena. La verdad es que para comprender la arqueología hay que conocer el entorno natural que la rodea, ¿no? Llevo un ratito andando y la verdad me está gustando mucho este robledal. Son robles nuevos. El roble tiene ahora esta hoja tan característica que pronto en el otoño va a perder. Será el mismo territorio, el mismo recorrido, pero distinto paisaje. El valle alberga abundante vida salvaje, a pesar de su cercanía a la gran ciudad de Madrid. El camino entre Rascafría y Pinilla del Valle es un verdadero deleite, abrazado por robles y encinas. Después de un paseo muy agradable por este antiguo camino ganadero, llego hasta Pinilla del Valle. El yacimiento ya está aquí muy cerca y me encuentro esta vieja cruz de piedra, ¿no? Una cruz que tiene un fuerte simbolismo para nuestra época. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿pudo existir un mundo simbólico y quizá espiritual para los neandertales? El fondo del Valle del Lozoya está cubierto por una riquísima pradera. La altura que tiene el pasto habla de la fertilidad del suelo. Y este suelo pudo soportar aquellas grandes manadas de mamíferos como bisonte, uro, ciervo, que no solamente sirvieron de alimento a la población neandertal, sino que probablemente también fueran sustento espiritual. Estos grandes animales como tótem de aquellos remotos neandertales. Arqueomanía ha visitado recurrentemente la excavación de Pinilla. Este seguimiento nos permite conocer de primera mano la evolución del trabajo de los investigadores. De esta manera, podemos comprobar si las hipótesis de partida se confirman o si los paradigmas cambian. Durante las primeras campañas, se comenzó a documentar la presencia humana en el yacimiento, concretamente de neandertales. Este hecho ya resultó significativo, puesto que las dos mesetas no se consideraban entonces un territorio ocupado por los neandertales. Con el paso de los trabajos empezó a surgir una hipótesis.
igual de arriesgada que de atractiva, apoyando que el neandertal poseía una mente simbólica o ritual. Las excavaciones tendrían la última palabra. Los cielos de esta Castilla alpina fueron testigos de algunos episodios fundamentales de la evolución humana que hoy podemos conocer. Qué bonito es esto, Enrique, ¿eh? Qué paisaje, ¿eh? El Shangri-La de los neandertales y también nuestro Shangri-La para algunos que tenemos el privilegio de andar por aquí. Este es uno de los casos que la arqueología logra cambiar el nombre de los lugares, ¿no? Este es el Valle de Lozoya, pero es conocido ahora como el Valle de los Neandertales. Fíjate sí, la importancia que ha tenido este yacimiento. Efectivamente, siempre ha sido el Valle Alto del Lozoya, o el Valle del Paular, también conocido, pero ahora es el Valle de los Neandertales, porque efectivamente fue, como te digo, el paraíso de esta especie, de estos primos hermanos nuestros. La arqueología que cambia el nombre de los lugares. Mira, allí vemos el yacimiento al fondo, en el calvero aquel, que es precioso, ¿no?, con el pantano. Bueno, ¿y cómo encontrasteis el yacimiento? Bueno, el yacimiento se conoce desde el año 79, el primero de ellos, en la Cueva del Camino. Se estuvo excavando en él por un equipo de paleontólogos hasta el año 89 aproximadamente, y luego estaba abandonado hasta que nosotros lo volvimos a descubrir, en mi caso buscando setas. Vi una pequeña vallita y dentro, en el corte, en el talud, de la misma manera que lo habían descubierto los paleontólogos en el 79, vi que había algunos restos de fósiles y en concreto fue una muela carnicera de hiena lo que me llamó la atención. Me acerqué al ayuntamiento, me explicaron que sí, que efectivamente hasta hace 15 años que habían estado excavando por ahí los paleontólogos. Y entonces en el año 2002 hicimos la primera campaña, inicialmente de 15 días, y luego desde entonces hasta ahora, pues en campañas de un mes o 40 días aproximadamente, empezamos a descubrir todos los yacimientos. La Cueva del Camino, como digo, era la primera que ya se conocía, pero nosotros después descubrimos el abrigo de Navalmaillo, a los 2 años descubrimos la Cueva de la Buena Pinta, después descubrimos la Cueva Descubierta y hemos visto que todos los calveros. ¿Quién te iba a decir a ti, verdad, que un día que iba a buscar setas, el azar iba a ser que se iba a encontrar el inicio de uno de los yacimientos neandertales más importantes de Europa en este momento? Bueno, pero es que la arqueología y la paleontología en general están muy asociadas a la suerte y al azar. Esto ya lo decía el gran Louis Leakey en uno de sus más célebres libros, que es muy importante, desde luego, que la suerte te encuentre trabajando, claro, como diría y el ojo del que tiene suerte. El ojo también hace mucho, ¿no? Y la experiencia es algo muy valioso, pero es muy importante el trabajo. Ahí habían pasado muchas personas cogiendo setas y fuiste tú quien vio lo que tenía que ver para abrir la puerta. Sí, bueno, pero 15 años antes había habido un grupo de jóvenes paleontólogos que de verdad son los que tienen el mérito, que habían visto inicialmente algo muy interesante, porque ese es el talud que había hecho las máquinas para hacer ese camino que da servicio a las compuertas del embalse de Pinilla. Y entonces fueron ellos realmente los que tienen todo el mérito. El mío fue solo que me gustan mucho las setas. Estamos en un entorno alpino, totalmente deshabitado y al lado de la gran ciudad, y un sitio muy desconocido. Realmente este valle es valle por descubrir, ¿no? ¿Cómo está formado? ¿Qué montaña la rodea? Es un valle muy peculiar porque tenemos el sistema central en un eje oeste-este, y sin embargo este valle no tiene la misma dirección que tiene el resto de los valles, no tiene una dirección norte-sur, tiene un trazado un poco peculiar porque su origen no es fluvial. Hoy es un valle fluvial, pero tiene un origen tectónico, es una falla que ha aprovechado el río Lozoya, que nace allí en la Laguna Grande de Peñalara, en 2.200 metros de altitud, y discurre por este valle tectónico, insisto, para salir por el camino de Buitrago, camino de Jarama, del que el río Lozoya es tributario. Claro, paraíso, estas praderas extensas que estarían pobladas y darían sustento a estas praderas a grandes mamíferos, bisontes, uros. ¿Cómo te lo figuras? ¿Bandas estables, o sea, piaras de animales estables más o menos en la zona, cazadero todo el año,
o migrarían en invierno hacia zonas más cálidas. Pensábamos que sería algo estacional, porque aquí se conservan los últimos pastos de toda la cuenca de los ríos madrileños. Sin embargo, las excavaciones nos están diciendo que no, y que este era un sitio tan privilegiado, ese paraíso de los neandertales que decimos, que estaban durante prácticamente todo el año aprovechando las manadas, como dices, de bisontes, pero también de uros. Aquí, por supuesto, había manadas de caballos, pero había rinocerontes, había también todos los cérvidos posibles, y lógicamente estaban todos los predadores, ¿no? Y entre los carnívoros, principalmente en la cúspide, estaban los neandertales y los leones, pero también los leopardos y los osos pardos, lobos, hienas, y entonces era una mezcla muy peculiar, era una mezcla muy razonable en aquella época, pero que sin embargo hoy lo veríamos como la mezcla de las faunas africanas con las faunas euroasiáticas. La caza abundaría, ¿no? Pero la caza no es el único requisito que tiene que tener una población neandertal para vivir siempre. Si yo te dijera, Enrique, resúmeme mucho qué condiciones básicas tiene que existir para que se forme un núcleo de población estable neandertal. Aquí tenían las 5 cosas que necesita todo neandertal que se precie de ello. Por una parte tienen lo más importante para la vida, que es la vida humana y la vida en general, que es el agua. Tenían todo el alimento que querían durante todo el año. Tenían algo muy importante y muy infrecuente en esta zona de la cuenca madrileña, que solo existe en la sierra, que son las cavidades que hay en los cars, en estos calveros. ¿Cuevas? Por supuesto que son las cuevas y los abrigos. Y luego tenía otras 2 cosas muy importantes: materias primas, es decir, piedras para tallar y hacer sus herramientas, y algo de lo que habitualmente no se habla, y yo insisto mucho, que es toda la leña que querían a su disposición. Y esto es muy importante porque toda la vida de los neandertales giraba en torno a las hogueras, a los grandes hogares, que había que mantenerlos día y noche, y eso consume una enorme barbaridad de leña. Aquí tenían mucha leña. Ya llego al yacimiento, he atravesado lo que fue el gran cazadero neandertal. ¿Cómo me hubiera gustado tener una máquina del tiempo para ver esas manadas y esos neandertales rodeándolo? Pero la arqueología de alguna forma es una máquina del tiempo, ¿no? Y este yacimiento nos permite conocer no solamente cómo cazaban, sino algo muy sorprendente, algo que ha llamado mucho la atención a la comunidad científica. En una de las cuevas aparecen grandes cráneos de machos. ¿Para qué se depositaron ahí? ¿Solo como trofeo de caza o tiene una función simbólica, espiritual, podemos decir, o de tótem? La arqueología tiene la palabra y estoy deseando ver los descubrimientos de este año que van a arrojar mucha luz sobre este importantísimo asunto. El yacimiento se ubica en lo que se vino conociendo como el calvero de la higuera. Calvero significa una floración rocosa y por tanto una calva, no hay vegetación porque la roca está fuera. Y no es un yacimiento fácil de interpretar. De hecho, no se sabía que había cueva, o cualquiera que viene aquí no hubiera visto la cueva. Estoy en uno de los abrigos y cuando se excava ya se entiende. ¿Qué ocurrió? El río abrió por erosión una cavidad, un abrigo, ahí vivieron los neandertales, con el tiempo el techo se hundió y se colmató. Y donde solamente se veía un llano o una superficie plana, en el fondo estaba una cueva. Los arqueólogos y geólogos supieron interpretarlo y gracias a ellos pues, han aparecido estos abrigos. Esta es una parte de la cubierta que se hundió y encima y sobre todo abajo estaba el yacimiento neandertal. Para comprender la morfología de estos yacimientos, quizá lo mejor sea observarlos desde una perspectiva poco habitual. Si se avanza en un desplazamiento lateral a la altura de los abrigos, podemos hacernos mejor a la idea de su aspecto en época neandertal. Todo este frente de refugios y cuevas tiene que ser interpretado empleando su cronología y considerando el impacto del río, que aquí hacía una curva. ¿Cómo era este paisaje hace 40.000 años? La ciencia tiene medios para investigarlo y tecnologías de vanguardia para reproducirlo. Hay momentos que la arqueología se mezcla, se sublima con el arte, ¿eh? Qué bonitas ilustraciones que explican, reproducen el entorno, el yacimiento, cómo vivían los neandertales, ¿no? Yo me lo figuro aquí, dominando el valle, verían probablemente la densidad de manadas por ahí abajo,
¿Y cómo te figuras tú, una vez que regresaban con la pieza de caza, qué vida hacían con ella y cómo se organizaban el clan? Sin duda alguna, yo creo que uno de los retos de cualquier proyecto de investigación es poderlo transmitir después al gran público. Nosotros lo que intentamos es hacer lo mismo que hacéis vosotros, que es difundir lo que debe ser de conocimiento general y que no quede solo para una élite. Pues de eso se trata. ¿Cómo hacemos? Pues intentando nuestros conocimientos y nuestras ideas y nuestras interpretaciones trasladarlas. Para hacerlo al gran público lo dibujamos con ilustradores. En este caso, pues como muy bien dices, hay un paleoartista excepcional que es Albert Álvarez Marsal, que trabaja con nosotros, con el equipo, y fruto de esa colaboración pues son estas ilustraciones que estás viendo y que sí, que no lo vamos a negar, son una verdadera maravilla, que a nosotros también nos exige previamente ver cómo, Claro. lo que hacían. Él reproduce lo que hacían. ¿Y qué hacían? Cuéntame en este abrigo cómo te lo figuras tú que estarían organizado el clan. Bueno, pues para empezar este abrigo hay que pensar que es el arco de un meandro trazado por el río Navalmaillo, con una cornisa que llega hasta aproximadamente donde estamos nosotros y que se ha caído miles de años más tarde de la utilización por parte de los neandertales, quienes se cobijaban debajo de esa cornisa, de esa cubierta, y hacían su actividad, que era toda, prácticamente la que se hacía desde luego durante buena parte del día y desde la noche. Dormir, comer, reproducirse, vestir, pero eso implica alimentarse, cocinar, filetear la carne, conservarla, ahumarla, preparar las herramientas líticas, curtir las pieles, hacer trabajos con la madera, preparar la leña para mantener los hogares. ¿Y habéis encontrado resto de toda esa actividad en el abrigo? Bueno, de buena parte de esta actividad, una y otra interpretamos que es así por inferencia derivada, es decir, no se puede comer aquello que previamente no se ha cazado y que no se ha descuartizado, etc. Pero además tenemos algunos elementos muy importantes, que son la traceología, que nos habla de las marcas que quedan en las huellas de uso que quedan en las herramientas líticas, y luego los fósiles de los animales consumidos, que también nos dan muchísima información. Un elemento central en el desarrollo cultural de los neandertales fue el uso del fuego. Pero, ¿qué hacían mientras se calentaban junto a la lumbre? El concepto de socialización es clave para comprender el desarrollo de una cultura como la de los neandertales de Pinilla. Las horas pasadas junto al fuego eran el espacio esencial para la transmisión de las historias comunes y las destrezas necesarias para la supervivencia. ¿Qué hay más humano que charlar en torno a una hoguera? Es imposible averiguar qué tema o temas ocupaban las horas de estos humanos, pero podemos estar seguros de que los compartían. Y eso es una clave evolutiva. Un elemento muy interesante es saber a qué materiales recurrían estos neandertales de Pinilla para confeccionar sus útiles. La industria lítica, la herramienta de piedra, son del todo fundamentales para la supervivencia de los neandertales. Ahora bien, claro, estos útiles quedan muy condicionados por la geología de la zona, el tipo de roca, con lo cual los neandertales tenían que saber distinguir qué tipo de roca y qué tipo de talla tenía cada roca. ¿Qué tipo de roca utilizaron, de piedra utilizaron y qué talla? Los neandertales utilizan la talla mustierense. Es un tipo de industria que usan ellos y que al ver las herramientas de ese tipo ya sabemos directamente que son neandertales. Lo interesante es que lo que va a influir en la talla son las características que tiene la roca. Aquí en este yacimiento, por ejemplo, lo que podemos ver es que están utilizando sobre todo las rocas locales, que no son las clásicas como por ejemplo el sílex o otros tipos de roca que tienen una talla que se puede controlar bastante bien, que crean unos filos muy regulares y muy cortantes. Aquí, al contrario de esos yacimientos, se aparece bastante cuarzo, pues estamos en un ambiente donde hay bastantes granitos y gneisses y el cuarzo es un tipo de roca más abundante, pero también tenemos pórfidos. Cuarzo, que es más difícil de tallar. Que es difícil de tallar porque tiene una talla bastante irregular, es difícil de controlar. O sea, si los neandertales tienen una capacidad adaptativa a conseguir que la tecnología que usan ellos sacar lo máximo de los productos y de los materiales que tienen en su entorno. Luego también hay los materiales que traen de otros sitios. Eso nos indica un poco la movilidad por donde vienen. La detección y excavación de los sitios arqueológicos requiere de un conocimiento profundo de la geología.
arqueología y por tanto la vida siempre deudora de la roca, de la geología. Este año ha habido una prioridad en la geología del yacimiento. ¿Qué tipo de roca tenemos? ¿Cuál fue su origen? Y después hablaremos un poquito de la génesis de la cueva. Estas cuevas están formadas en una roca madre que son calizas y dolomías. Son unas rocas marinas formadas durante el Mesozoico, más allá de 65 millones de años, y con el paso del tiempo, el agua y demás han ido disolviendo la roca en sí, como si fuera un cubito de azúcar, y se ha formado lo que es la cueva en sí. Y poco a poco pues, ha ido rellenando con estos sedimentos que tenemos aquí a nuestra espalda. Con las técnicas geológicas puedes ubicar no solamente la cronología, no solamente la dinámica de formación de la cueva, ese agua que va disolviendo, como tú bien dices, como un azucarillo la cueva, sino también las cronologías de las distintas cavidades y la relación entre ellas, ¿no? Eso es. En una cueva el principal problema que hay es que la deposición, la sedimentación de un punto a otro, en cosa de 2 metros, puede cambiar drásticamente. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo para trabajos arqueológicos, el saber qué puntos de la cueva están correlacionados con otros puntos de la cueva. Para ello tenemos ciertas herramientas. Una de las más importantes es la formación de esperotemas, que es también precipitación de calcita o dolomita en capas muy finas por la acción del agua también. Y son estas capas las que en esta campaña hemos podido ir siguiendo para entender no solamente la formación de la cueva, sino también el depósito y poder correlacionar las distintas partes donde sí que hubo claro, con lo cual ocupación saben humana. más o menos en las ocupaciones humanas las cronologías paralelas, ¿no? Es decir, oye, en este periodo, tanto en esta parte como en esta habitaron grupos en este mismo tiempo, ¿no? Exacto, eso es. Este yacimiento me parece especialmente complejo de su planteamiento, ¿no? Varios abrigos, varios niveles. ¿Cómo planteáis una temporada de excavación? Normalmente cada yacimiento es un yacimiento distinto, entonces lleva su equipo distinto, entonces tenemos que dar alojamiento y que dar cobertura a unas 80 personas. Pero claro, este año ha sido completamente distinto. Claro, además este año con el COVID, fíjate todos Claro. los líos, ¿no? Entonces el equipo ha sido mucho menor. Necesitábamos mantener la distancia y decidimos en el último momento cerrar uno de los yacimientos, la Cueva de la Buena Pinta. Entonces solamente trabajamos este año en 2, en el abrigo de Navalmaillo y en la Cueva Descubierta. Este año, ¿qué objetivo habéis trazado, digamos, si se puede hablar de objetivo por campaña? Bueno, pues este año queríamos, sobre todo, ya que éramos menos, aquilatar problemas de geología, de estratigrafía. Entonces, al tener menos personas en los yacimientos, nos permitía trabajar un poco más libres en este sentido. Entonces, hemos ido cerrando puntos que habíamos dejado abiertos otros años y este año lo hemos podido hacer, o sea que estamos contentos, a pesar de todo. Belén, ahí ves la cantidad de información que da la industria lítica. Hemos conocido su geología, que lógicamente va en consonancia con el entorno, su tipología, el tipo de herramienta, pero tú eres maestra en una disciplina de nombre tan raro como apasionante, ¿no? La traceología. ¿Qué es la traceología y qué exactamente nos dice esa ciencia? Bueno, pues es la técnica que nos indica, nos ayuda a saber ¿para qué sirvieron esas piezas? Esa es la pregunta que nos hace todo el mundo. ¿Y eso para qué sirve? Y tú la miras y dices, bueno, no sé. Bueno, pues sabemos que cuando utilizo una pieza para algún tipo de actividad, esa pieza se modifica de una cierta manera, le quedan una serie de huellas, de trazas, que son distintas dependiendo de para qué las utilicemos. Entonces, primero experimentamos y luego comparamos esas huellas experimentales con las arqueológicas. Y así podemos saber una pieza para qué ha servido. Claro, auténtico CSI, buscando la huella del crimen, los restos Con que la han ayuda dejado, de ¿no? microscopios. Entonces, por ejemplo, si tú has utilizado ese útil para cortar carne, te va a dejar una huella distinta que se lo ha hecho para curtir pieles, por ejemplo. Exacto. Y en los yacimientos de Pinilla del Valle, por ejemplo, lo hemos podido saber. Tenemos herramientas que son polivalentes, que se han utilizado una vez para cortar carne, para descuartizar y después están afilando un palo, por ejemplo. Entonces... Bueno, a mí me parece asombroso, ¿verdad?, que hace decenas de miles de años
una pieza fue usada para algo y que hoy, gracias a tu ciencia, podamos descubrir exactamente cuál fue su uso. Yo creo que merece la pena que ahondemos este conocimiento, ¿no? Desde luego, desde luego. Así las piedras nos hablan realmente.